Nuestra civilización desde sus orígenes ha sufrido el desafío del cuerpo que sufre el dolor. No hemos aceptado simplemente que el sufrimiento es tan inevitable y tan invencible como la experiencia que es autoevidente en su significado. La perplejidad del dolor corporal dejó su huella en las tragedias griegas y en los esfuerzos de los primeros cristianos para comprender al Hijo de Dios. La civilización occidental se ha negado a naturalizar el sufrimiento. Más bien ha intentado tratar el dolor como susceptible de control social o aceptarlo como parte de un esquema mental superior y consciente. Estoy lejos de argumentar que los antiguos son contemporáneos nuestros. Sin embargo, estos temas siguen apareciendo en la historia occidental, refundidos y reelaborados, inestables y persistentes. Richard Sennett, Carne y Piedra. En el caso de Richard Sennett, es un sociólogo norteamericano contemporáneo. Su texto, Carne y Piedra, habla del contacto entre los cuerpos en la ciudad, la forma en que las personas van a sentir el dolor y el placer en la ciudad. Es un texto sobre los cuerpos, es un texto de la ciudad. En la presentación va a retomar cómo en las ciudades modernas algunos especialistas van a señalar que debido al movimiento, a la forma en que los cuerpos van en un automóvil viendo paisajes homogéneos, han tendido a perder la percepción sensorial, que no es lo mismo estar en un parque en donde hay contacto entre las personas a una plaza comercial. Precisamente inicia con la presencia de él y un amigo en una plaza comercial a donde fueron a ver una película que está llena de violencia. La gente de alguna manera asimiló esta violencia de forma pasiva. Sin embargo, a la hora que él y su amigo salen del cine, su amigo tiene una prótesis de metal en la mano, la mayoría de la gente se aleja de ese cuerpo extraño. Él va a señalar que a principios del siglo XX, 1911, cuando empieza el cine mudo, algunos especialistas van a señalar precisamente cómo la gente va a observar las películas de manera pasiva. ¿Cómo podría ser en el caso de nosotros cuando vamos a Plaza Américas, en la avenida que nos lleva a Plaza Américas? El paisaje es muy homogéneo porque es un paisaje diseñado para que el turista no vea los cinturones de miseria, para que de alguna manera perciba una entrada agradable a la ciudad en la cual lo que prevalece es cierto paisaje parecido. Mientras que cuando uno va caminando se va tropezando con las piedritas, va oyendo a los perros ladrar, va saludando a algunos vecinos. En el caso de las ciudades donde prevalece el movimiento, hablamos de Nueva York, hablamos de la Ciudad de México, pues precisamente la mayoría de los traslados van a ser en vehículos donde los cuerpos van a ir observando un paisaje homogéneo, en el caso de
metro en la Ciudad de México. También en el caso de esa presentación, Sennett se va a referir a este sexo simulado que vamos a encontrar en la mayoría de las películas, como nos presentan cuerpos perfectos, como es muy raro que veamos a dos adultos mayores haciendo el amor. También la forma en la que el tener contacto corporal entre varios cuerpos en otros momentos en el siglo XVIII era una cuestión que tenía que ver con el orden. Y ahora, por ejemplo, si se ven muchos cuerpos juntos, estaríamos pensando en que va a haber una movilización social o que haya algún conflicto, algún accidente, y más bien el ver muchos cuerpos juntos tendría que ver con una situación de caos. Cómo nosotros tendemos precisamente a establecer esta separación entre los cuerpos. Para Anna Sennett, pues si bien estos planteamientos son acertados, la falta de armonía entre los cuerpos y la ciudad se van a desarrollar desde el principio de la civilización. Desde el principio de la civilización, el hombre se va a negar a tener una armonía con la piedra y se va a remitir al 431 antes de Cristo, a la Grecia de Pericles. Va a empezar el texto con la oración fúnebre, de Pericles, en la cual él busca dar confort a los padres de los soldados muertos en batalla. Y en esta trata de hablar de la grandeza de Atenas, de la grandeza de los griegos. En esos momentos ellos establecían una diferencia entre ellos y la mayoría de los pueblos, porque ellos manejaban la argumentación. No solamente salían a la batalla, sino tenían la capacidad de argumentar y debatir aquellos asuntos que atañían a todos. Es decir, se generó una democracia incipiente, una democracia participativa. En un primer momento, a partir de ese documento que va a recoger Tucídides, historiador de ese momento, Sennett nos va a empezar a hablar de la urbanización, nos va a empezar a señalar la diferencia que había entre el campo y la ciudad, cómo en esos momentos el campo estaba devastado, cómo los campesinos vivían afuera de las murallas, cómo para los griegos era despectivo el dedicarse a los trabajos físicos. Los sectores pudientes se dedicaban a la política, se dedicaban al derecho, se dedicaban a prestar dinero, se dedicaban al comercio. En cambio, el sector más desfavorecido era el que se dedicaba al trabajo físico. Había un concepto que precisamente señalaba algo que tenía que ver con lo aburrido que era la gente que vivía en el campo y que se dedicaba a sembrar. Aquí nos va a establecer una diferencia ya entre el campo y la ciudad, que va a tener que ver con la ausencia de servicios y además con la falta de protección en este caso, porque los campesinos van a vivir en las afueras de la muralla. También afuera de las murallas se encontraba el panteón. Los griegos le tenían miedo a los muertos, pensaban que salían de las tumbas, por eso los panteones estaban en las afueras de la ciudad.
Ya pasando la muralla estaban los artesanos, que era un sector menos desfavorecido que los campesinos. Y el sector pudiente era el sector que vivía en el centro de la ciudad, cerca del ágora, y en el ágora era donde se desarrollaba de manera muy fuerte el comercio, en donde había edificios, en donde se debatía sobre los problemas legales, había una especie de banco. También en el centro de la ciudad se desarrollaban diferentes rituales religiosos. En ese primer momento vemos cómo la estratificación social se va a reflejar en la urbanización de la ciudad, cómo la centralidad del poder político va a estar en el centro de la ciudad. Ahí es donde se van a debatir los asuntos públicos, y hacia las orillas van a estar la falta de servicios. Al mismo tiempo va a generar esta división entre el campo y la ciudad. Posteriormente, nos va a empezar a hablar de aspectos cada vez más íntimos y aspectos que tenían más que ver con cuestiones filosóficas y con cuestiones de la vida cotidiana. Nos va a señalar cómo esta democracia incipiente va a tener como sustento una metáfora corporal que venía de muchos pueblos anteriores al 431 a.C., pero que de alguna manera la habían validado los filósofos. Era una metáfora que hablaba que en el momento de la concepción, si lo que prevalecía era el semen, lo que iban a hacer era un cuerpo caliente o el cuerpo de un hombre. Y si lo que prevalecía, ellos consideraban la sangre menstrual, que ellos la veían como fría y pegajosa, lo que iban a hacer era una mujer. Las mujeres, como tenían el cuerpo frío, tenían que permanecer la mayor parte del tiempo en el interior de las casas, y cuando salían tenían que usar túnicas gruesas. En el caso de los hombres, como tenían el cuerpo caliente, podían andar desnudos por la calle, y así como andaban desnudos, desnudaban el alma a través de la palabra. Esta metáfora corporal se interiorizaba en el cuerpo de los hombres, ahora sí que hasta la última parte de su ser, en el gimnasio. Los hombres iban al gimnasio cuando llegaban a la adolescencia, cuando se les empezaba a marcar el vello facial. Era el momento en el que tenían que irse a educar en la retórica, en la argumentación y también en otras materias, pero básicamente en la retórica y en el arte de la guerra, eh, y en el arte amatoria. En el caso del arte de la guerra, para que las peleas fueran más difíciles entre los cuerpos, se llenaban de aceite de oliva para que los cuerpos se resbalaran entre sí. También se buscaba que los hombres tuvieran un cuerpo semejante al de los dioses, y hacían ejercicio con lo que ahora todavía forma parte de los Juegos Olímpicos, con el disco. Buscaban tener cinturas pequeñas, hombros anchos, y con la jabalina también hacían ejercicio. Es decir,
Los hombres tenían que tener los cuerpos tan duros que pudieran andar totalmente desnudos por la calle y además participar en las Olimpiadas. En el caso del arte amatoria, era un maestro el que iniciaba a los jóvenes en el arte amatoria. Es decir, los griegos eran hedonistas, los griegos hombres disfrutaban de su cuerpo, disfrutaban del sexo con hombres, con mujeres, hacían orgías, pero en el caso del gimnasio, básicamente el arte amatoria era de un hombre mayor con un hombre joven. Un maestro era el que iniciaba al joven en el arte amatoria. En el caso de los griegos, la sexualidad va a tener mucho que ver en la forma en la que se van a debatir los asuntos públicos. Se consideraba que los hombres que tenían características masculinas, la relación sexual la tendrían que tener entre iguales, es decir, los dos parados, y lo que iba a prevalecer era el frotamiento, no la penetración. En igualdad de circunstancia, en los pasillos del gimnasio, que el gimnasio también se encontraba en las afueras de la ciudad, un poco entre la penumbra, aunque era de todos sabidos que se generaban estas relaciones entre los hombres, y era lo que generaba lazos fuertes del hombre en la ciudad y lazos fuertes del hombre en la guerra. En el caso de los hombres, cuando se casaban, dejaban de tener generalmente amantes con otros hombres. En el caso de la edad adulta, en la edad adulta, los hombres que iban al gimnasio estaban listos para ir a la guerra o para debatir los asuntos públicos en el ágora y en el teatro. La próxima tarde que nos encontremos por aquí, precisamente vamos a hablar de cómo se va a generar este debate público, esta discusión en el ágora, en el teatro y en la colina del Nix. Bueno, me dio mucho gusto compartir mi interpretación de este hermoso texto.